pero quiero pasarle la palabra a Hugo Achugar para que nos cuente cómo la cultura y la tecnología después de la pandemia ha evolucionado. Muchas gracias. Esto funciona, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias a la Feria, a la Fundación Creantas, a Juan Carlos Barreto y su labor en territorio desde el Ministerio, y a ustedes acá en el Hub por recibirnos y recibirme. Esta reunión de hoy es una reunión que culmina 3 días de la actividad de Fundación Creantas sobre ciudades creativas. Cuando me invitaron para hablar sobre la ciudad narrada, y yo dije, supongo que era porque vengo de la literatura y entonces les echara un cuento. Y yo dije, no, a mí me interesa más el futuro y la inteligencia artificial. Y bueno, me aceptaron. Y acá, yo no sé si vengo a hablar de cultura, yo vengo porque en realidad en la presentación siempre se olvidan de decir que yo no soy un profesor de literatura. Empecé haciendo la Facultad de Ciencias Económicas hasta que me di cuenta que me gustaba más leer y enseñar que otra cosa. Y después me di cuenta que lo que más me gustaba era ser un provocador. Y entonces ahí me di cuenta que ahora escuchaba en otra parte de esta serie de paneles sobre ciudades creativas a un amigo, por lo menos yo me considero amigo, un narrador de Marciano Durán, hablar de los jóvenes y los viejos. Era una magnífica reunión con una cantidad de 40, 30 y pico de jóvenes de todo el departamento de San José. Y bueno, yo me siento... Marciano se presentaba como de tercera edad. Yo creo que soy mayor cronológicamente que Marciano, pero he aprendido hace muchos años que hay jóvenes de 17 con un cerebro de 94, y habemos algunos cronológicamente de X décadas que tenemos la cabeza, o creemos, o queremos creer que tenemos la cabeza de uno de 18. Aunque los jóvenes de 18 o las jovencitas de 18 hablen idiomas ahora que yo no termino de aprender, como el Nieri y todas esas cosas. Dicho esto, yo había titulado esta partitura, como le expliqué a Félix, estoy en un hub tecnológico, un lugar espléndido, que felicito, pero yo no uso la tecnología, mejor dicho, 24 horas al día. Yo estoy sentado 12 días frente a la computadora o el celular, y mis clases por Zoom y demás. Vivo con la tecnología, pero no uso ni PowerPoint, ni todas estas cosas que ahora se utilizan para hacer presentaciones. Yo sigo con el valor de la palabra y la comunicación con la audiencia. ¿Tá? El soporte no hace al mensaje. El mensaje es el soporte, dicen algunos. Para sintetizar, esto yo había titulado Desafíos de la relación territorio versus inteligencia artificial. Y ahora me di cuenta que en realidad yo hablo de 3 cosas, o quería hablar de 3 cosas: de escenarios, de ciudadanía cultural, porque yo creo que ciudadanía cultural no es lo mismo que ciudadanía,
ciudadanía cívica. Melguizo, a quien no pude escuchar, pero lo he escuchado muchas veces antes, dice que en la noción de ciudadanía está implícita la noción de ciudadanía cultural. A mí me parece que ejercer la ciudadanía cultural es algo específico y diferente de la ciudadanía cívica o de la ciudadanía digital, etc. Y por último, un tema que tiene que ver con innovación e inversión. Pero escuchando ahora de lo que venimos a una brillante exposición de Marciano Durán a una velocidad absurda, rompiendo el sonido, en 15 minutos hizo una cosa maravillosa. Y ahí me saltó la palabra aceleración. Se ha discutido mucho sobre globalización, si se terminó, si no se terminó con la pandemia, en este escenario pospandémico que estamos viviendo. Yo creo que en realidad la globalización que se terminó fue la última que vivíamos antes de la pandemia, ahora hay otra, y que estamos como históricamente como en la quinta o sexta globalización. La primera quizás se le puede atribuir a Cristóbal Colón, el genovés que no era genovés, o el español que no era español, vaya a saber uno que era don Cristóbal. Pero bueno, los escenarios. Los escenarios cambiaron, obvio. Territorio, hay un poeta, T.S. Eliot, que tiene un bellísimo poema que se llama Tierra Baldía, escrito después de la Primera Guerra Mundial y en plena fiebre española, que en realidad la fiebre española del 18 que hizo estragos había nacido en Texas, no en español. En este escenario post-pandémico de tierra baldía, no es un escenario de tierra baldía, es decir, porque los escenarios post-Primera Guerra, post-Segunda Guerra y en la actualidad tienen una riqueza tremenda. Pero en realidad el escenario no es solamente pospandémico, es un escenario que ya venía con la revolución tecnológica previa, venía con la inteligencia artificial, que ya la estamos viviendo desde hace años, que gracias al desarrollo que teníamos en Uruguay a través de la plataforma del Plan Ceibal se pudo sobrellevar y surfear la pandemia en mejores condiciones. Pero en realidad me di cuenta, y esto es una constante en mí, que uno tiene que aclarar desde dónde está hablando. Y cuando me pongo a pensar de dónde está hablando, me pongo a pensar que, bueno, que no puedo dejar de mencionar que estamos viviendo en directo y en simultáneo con la guerra entre Rusia y Ucrania. Y eso forma parte también del escenario pospandémico. Y acabo de ver esta mañana, cuando me desperté, en mi celular, volar el primer auto sobre Pekín, entre los edificios, el primer auto volador que ayer o antes de ayer atravesó el espacio de una ciudad creativa, creo yo, de la inmensa China. Pero ¿por qué digo esto? Porque el lugar de donde estoy hablando, y cuando digo lugar no me refiero al hub en el mercado, en la ciudad de San José, sino estoy hablando con diversas concepciones de lo que es el territorio. Y yo no creo que exista esa noción universal de lo que llamamos territorio, que sea igual para todos. Un pensador portugués, Boaventura de Sousa dos Santos, dice que no se puede hablar más ya de lo universal, sino que hay que hablar de lo pluriversal, porque hay universalidades de cada territorio, o de cada imaginario, de cada lugar simbólico. No existe un ámbito académico universal,
No existe un único ámbito social ni cultural, y esto creo que no lo hubo nunca, y la inteligencia artificial y la revolución que esto trae va a potenciar esa diferencia entre sociedades, ciudades y territorios, porque hay algunos donde todavía son espectadores de las creaciones que otros realizan, o de las transformaciones tecnológicas que no necesariamente todos tienen acceso. Este es un espacio abierto, gratuito, sí, lo sé, pero también hay que tener lo que le llaman un capital cultural o social para atreverse a decir yo puedo participar de este hub o de otro hub en otras partes. Así como hay gente que pasa frente a un teatro y dice, un teatro, ese teatro, Massieu, Solís o el que sea, eso no es para mí, es para otra gente. Entonces, ese franquear la puerta, es decir, exige y muestra que hay una diversidad de imaginarios, de construcciones culturales que nos ubican en el territorio en que estamos de manera diferente. Yo creo, hay una palabrita que en el seminario, las jornadas de Creantas, no sé si alguien usó, pero hoy lo tengo anotado acá en la versión escrita, que es más bien una partitura porque no la estoy leyendo, que no sé si se dijo y que me parece que tiene que ver con el tema, y es la noción de glocal, global y local. Es decir, estamos viviendo, ya veníamos viviendo, un mundo donde la relación entre la globalización y lo local creaba un espacio de diálogo, ¿no?, entre la globalización y las diferencias, anclajes locales que uno puede imaginar. Y ahí, no pudiendo conmigo mismo, y pensando en las ciudades creativas, que son ciudades concretas, específicas. Es más, desde el 2004 hay un listado. En estos días se dijo que eran como 180 y pico. La última vez que consulté la página de UNESCO decía que habíamos llegado como a las 200 o 216, algo por el estilo. No puedo dejar de citar, tenía varias citas, no las voy a hacer todas, pero hay una cita que me persigue desde hace muchos años, desde otra globalización. La globalización del fin del siglo XIX, cuando un cubano que vive en Nueva York, en pleno conflicto entre el imperio español y el imperio norteamericano por el debate de Cuba, escribe en una especie de manifiesto que se llama Nuestra América, así comienza: cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con tal que él quede alcalde o le mortifique al rival que le quitó la novia, o le crezcan en la alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden universal, sin saber de los gigantes que llevan 7 leguas en las botas y le pueden poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el cielo que van por el aire dormidos, engullendo mundos. Parece la descripción de una serie distópica de las que vemos en la televisión o en los medios de hoy en día. La tensión entre lo que Martí llamaba, o llama, orden universal, y la aldea, no se refiere solamente a los tiempos esos de la lucha entre dos imperios por una isla en medio del Caribe. Habla de un momento donde se produce una globalización y una revolución tecnológica que es similar a lo que estamos viviendo ahora. Hay gente que llama, lo citaba
Chiqui creo que era, ¿no? La Rosarina, Chiqui González, un cambio civilizatorio que no se dio durante la pandemia, se viene dando desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el XXI como estamos ahora, porque los cambios culturales no se dan de la noche a la mañana y necesitan décadas de procesamiento. Hay un historiador francés, Ferdinand Braudel, que habla de periodos de corta duración y de larga duración. Los cambios culturales son fenómenos de larga duración. En ese sentido, lo local es una idea inevitable hoy en día. De hecho, gran parte de la humanidad atravesó la pandemia conectada de modo virtual, no solo en el teletrabajo y en la comunicación, sino en el acceso a la cultura y produciendo cultural. Lo han dicho todos a lo largo de estas semanas. Pero no en todas partes ni en todas las ciudades funcionó de la misma manera. Las diferencias al interior de regiones, países y ciudades existían antes y se agudizaron durante la pandemia y persisten hoy en día con grados disímiles en muchas partes. Estas diferencias y desafíos obligan a repensar la relación de territorio y virtualidad, así como la función de los ciudadanos o ciudadanas en un escenario actual que no se manejan de un modo único. Y acá viene una cosa, y me tengo que acelerar porque tengo 15 minutos, y imagínense, voy en la página 2 de mi partitura, así que acelero. No es a mi aire. Y es que hay un detalle que a mí me parece muy importante. Se me pidió que hablara de la ciudad narrada. Se ha hablado en distintos momentos del relato. Todo el mundo habla del relato hoy en día, en todas partes, por lo menos del mundo occidental y sus periferias. Y nosotros somos periferia. Y nosotros, digo, los uruguayos. Y tenemos grados de periferia, porque hay periferias no solamente con respecto a la capital, sino entre San José y Libertad, y entre Libertad y... ¿no? Hay la periferia de la periferia de la periferia. Y nosotros sabemos eso de no ser necesariamente centros. Pero no funcionan igual por el relato. Y esto es muy interesante. Leyendo un artículo muy, muy bueno, publicado por la revista de la Fundación Creantas, de Bruno Katz, que titula El nuevo desorden de las ciudades, que no tiene que ver con... Hay una palabra que se llama branding, es un concepto que es de mercado, ¿no? Es el branding de la ciudad, el branding del país, ¿no? Es como se vende, es como el Uruguay natural, es una de las expresiones de ese branding, ¿no? de la venta. Pero también hay un relato que cada ciudad o sociedad se hace de sí misma. Por eso, cuando leo a Bruno Katz hablando sobre Nueva York, desde Nueva York, del nuevo desorden de las ciudades, yo inmediatamente miro o recuerdo los informativos de la televisión en Uruguay, que ahora que ha disminuido el terror del COVID-19, vuelven a un relato anterior, a la construcción o reconstrucción o reafirmación de un relato que consiste en enumerar todos los días homicidios, femicidios. Dicho sea de paso, tenía escrito, no puedo resistir la tentación de que la versión de Word 16 que utilizo para escribir estas páginas me señale que la palabra femicidio es un error y es un concepto que no se puede usar. Lo cual muestra cómo algunas tecnologías van detrás de lo que hemos hecho las sociedades, porque el femicidio ya está incorporado en el lenguaje de todos nosotros, aunque la academia o Word no lo reconozcan.
Cierro paréntesis. Pero no solamente se enumeran todas estas cosas diariamente, están las luchas por el territorio. Se hablan de luchas por el territorio de una sociedad marcada por los narcos. Y entonces todos los días nos dicen, bueno, balearon a fulanito, o de rebote hirieron a una niña o a fulanita porque se le escapó esta guerra por el territorio, que es otra noción de territorio que tiene que ser pensada, porque hay muchas que están jugando acá. ¿Por qué digo esto? Porque la actividad artístico-cultural no es redituable en estos relatos. En estos relatos que nos construyen el día a día, lo que estamos viviendo, no aparece, salvo en la forma de shows o competencias de talentos gastronómicos o artísticos. Y ustedes uruguayos saben muy bien a qué me refiero, ¿no? Es decir, no voy a nombrar porque sería hacerle propaganda a los programas, ¿no? Pero esa creatividad más destacada en estos tiempos, más a la de los llamados emprendedores, que logran crear aplicaciones o apps y de paso alcanzan la categoría de unicornios verdes, que terminan cotizando en miles de millones en la bolsa de Wall Street. Ese es hoy el relato hegemónico que existe, el del éxito y el del silencio sobre aquellos que van quedando por el camino, porque hay muchos que van quedando por el camino. Y acá, ese era el cierre. Aguanten un minuto. Y no voy a spoilearme a mí mismo. Ya voy a llegar quiénes van quedando, quiénes podemos ir quedando por el camino. Y voy a ir cerrando porque ya me pasé, que te pasé. El actual escenario de un país, de un pequeño país de Sudamérica, cuya superficie es 9 veces mayor que la de los Países Bajos, pero que demográficamente es 5 veces mayor, los Países Bajos, que el cuasi deshabitado Uruguay, complican la noción de territorios y de ciudades creativas. A mí me tienen harto con que somos el país más pequeño de América Latina y de Sudamérica. Primero, no es verdad. Hay otros más pequeños de territorio. Y segundo, cuando se habla de pequeño país, o de esa peor cosa de paísito, que odio totalmente, está hablando de mercado. Claro, tú no puedes tener una industria, no le puedes vender 3,5 millones de peines a toda la gente todos los años. Vendes un peine una vez y con lo conservadores que somos y cuidadosos, porque austeros éramos, o creíamos que éramos, guardamos el peine 10 o 15 años, ¿no? Entonces, no hay posibilidades de un desarrollo. Y algunos no consumimos. Y algunos no consumimos. Tú, pero no hay problema. Yo todavía tengo algo acá. Pero bueno, no quiero... me metía con otra cosa, con la patria gaucha y las diferencias entre los branding y las fiestas y el anclaje en el territorio de la patria gaucha, que tiene unas particularidades que no es necesariamente la de ciudad creativa, porque es otra cosa. Pero bueno, y paso a lo que me importaba. Me importaba la inteligencia artificial porque me interesa la inclusión. Y el mundo que estamos viviendo y el que vamos a vivir, en el panel anterior se hablaba, ¿cómo imaginen ustedes San José dentro de 20 o 30 años? Que es un ejercicio que creo que todos deberíamos hacer desde nuestros distintos territorios. Y yo pensaba que hay un elemento fundamental que es la inclusión. Sin inclusión no hay futuro posible, pero además sin inclusión en la gobernanza o en la cogobernanza tampoco es posible.
escuchaba con mucho interés la experiencia de la Escuela de Gobernanza aquí en San José, y he escuchado hablar de cogobernanza. Se habla de cogobernanza desde el Perú, se habla de cogobernanza en España, se habla en muchos lugares. Cuando me presentaban, me describían este hub, maravilloso hub, que es real, pero es una construcción simbólica también. Me decían que tenía 3 patas, 4 patas, me decían que el mercado, la sociedad, el gobierno, la academia, y yo decía, no, y falta algo, y es esto, este hub tecnológico. Y la cogobernanza, me parece a mí, del futuro, frente al desafío de la inteligencia artificial, no puede ser, ni en la cultura ni en ningún ámbito, solo con la pata de las políticas públicas, o si se quiere, del gobierno. Requiere, por supuesto, de la sociedad civil, de la participación de la sociedad civil. Requiere también del sector productivo, pero requiere además de tener alguien o muchísimos que estén trabajando a nivel tecnológico y de inteligencia artificial. Porque ejercer la ciudadanía cultural hoy en día, en sus múltiples dimensiones, por un lado, y continuar desarrollando la creación artística o la cultural no artística, por otro, no es ya posible sin reconsiderar el papel de las instituciones culturales, el de las políticas culturales y el de los agentes que producen, junto con quienes en su diversidad son parte de una vida que incluye a todos los miembros de la sociedad. Hace muy poco, en 2019, en un evento, Alphonse Martinels, que abrió este ciclo, se refería a cuestionar las instituciones, que había que repensar las instituciones. Museos, escuelas, la academia, pero además el teatro, etc. La plaza, ¿no? ¿Cuál es la plaza ahora? ¿Cuál es el ágora de los griegos? ¿Es los diarios? ¿Es la batalla del Parlamento? ¿O las redes sociales? ¿Dónde está el ágora? Se dice que las redes sociales es el ágora. Yo creo que las redes sociales se parecen más que al ágora a la red cloacal, ¿no? Es decir, donde hay una descarga constante de frustraciones y demás. Pero bueno, ¿cómo pensar la idea de una ciudad creativa? Y voy a cerrar desde este escenario. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ciudad creativa? Le copié a Félix, que intervino en un momento haciendo la misma pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudad creativa? El problema está, sin embargo, en que no todas estas personas que estamos pensando estas cosas piensan, escriben o proponen respuestas desde los mismos escenarios. Utilizo la imagen de escenario deliberadamente. Hablar de ciudades creativas a un par de miles de kilómetros de Kiev no es lo mismo que hacerlo desde los 12.000 kilómetros o más que en este lugar hoy me separan de la capital de Ucrania. Hacerlo cuando la ciudad o el país que la alberga tiene un porcentaje significativo de apoyo a la innovación no es lo mismo que en el caso de un país respecto de 2021 y de acuerdo al Global Innovative Report de 2022, se los recuerdo, es Global Innovative Report, lo ponen, lo googlean y salta el informe. En el ítem bienes y servicios creativos, el Uruguay, que está en el ranking de 132 países, en el lugar 64, casi en la mitad, presenta, en el ítem bienes y servicios creativos, presenta un valor de 17,6 en comparación con el máximo del índice, que lo tiene, por supuesto, y no sé si lleva 10 años o 12 años en ese mismo lugar y no la mueven, Suiza, que tiene
64 puntos. Pero en ese mismo ítem, de América Latina, Chile ocupa el primer lugar de Latinoamérica y el Caribe y tiene 34 puntos. Lo sigue Brasil, México, Colombia y apenas superando casi alfabéticamente a Uruguay, aparece luego Perú. Uruguay aparece con 64, Perú aparece con 65. Lo interesante es que en todos estos países, solamente Chile y Uruguay figuran dentro de los países de altos ingresos económicos. Todos los otros países, Argentina, Brasil, México, están en la segunda categoría, que no es los países de mayores. Uruguay y Chile, es importante, hace años que estamos en el pelotón de la OCDE, de España, de Estados Unidos, etc. ¿Por qué me refiero a esto? Porque tenemos ese alto ingreso, pero sin embargo hay diferencias muy fundamentales con respecto a Uruguay. Y es la inversión que se hace, no solo desde el Estado, sino desde las empresas privadas, que es muchísimo menor la empresa privada que el Estado, en innovación. Y para el 2022, este es el resumen, un dato que da el Global Innovative Index. Relativamente, comparación a 2021, 27 economías cambiaron el grupo de performance al que pertenecían. 4 economías se elevaron, crecieron de un estatus que estaba la inversión por abajo del nivel de expectativas a uno que se colocaba en las expectativas esperadas. En particular, estos fueron Sri Lanka, Bangladesh, Etiopía y Yemen. Pero, sin embargo, del otro lado, 12 economías en este índice cayeron por abajo del nivel que eran las expectativas que se podían esperar del desarrollo del país, debajo, y pasaron a comportarse por debajo de las expectativas. La mitad de estas de América Latina y el Caribe. Y las economías que están en ese lugar, que quedaron por debajo, o sea, perdieron ranking, está Uruguay, Paraguay, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras. No me voy a poner a leer todos los datos que da el Global Index cuando habla de cultura y servicios de exportación, la producción de films, entretenimiento, imprenta, etcétera, porque son datos bastante deprimentes. No hay una inversión comparable para nada con los del primer sector en el que se supone que estamos como países con mayor ingreso per cápita. Los datos son incuestionables. Para terminar, me voy a saltar, preguntaba cuántos son los territorios, las creaciones, las personas que generan cultura, cuáles son los emprendimientos que combinan creatividad cultural con innovación tecnológica, etc. Pero no voy a leer, ni voy a citar a George Giudice, que va a sacar un libro ahora sobre experimentos, sobre cosas que se llaman en Madrid el Prado, Media Lab, ¿no? ¿No? Media Lab Prado, o Gallina en México, u otros proyectos que andan por ahí, que hablan de un modo de cultura y de cogobernanza donde, por ejemplo, no hay casi presencia del Estado, entre otras cosas. Pero sí hay una creatividad desde la sociedad civil y con la participación de algunos emprendimientos. Bueno, George dice, piensen en los ministerios de cultura, en los teatros nacionales, en las orquestas sinfónicas, etc. Es decir, y cómo
el concepto de cultura comunitaria viva puede hacernos cambiar de idea de lo que es el futuro. Pero bueno, dejo eso porque ya requete me fui, perdón, pero esto lo leí después que había terminado esto, venía en cita y me pongo a leer y leo esta noticia en Ámbito Financiero. Ámbito Financiero es una publicación argentina especializada en informes económicos. Y el título de la nota, que me vino como anillo al dedo, pero inteligencia artificial competirá por sus necesidades energéticas. La nota, basada en un estudio de Michael Cohen, Michael Osborne, científicos de la Universidad de Oxford, junto a Marcus Hutler, investigador experto de Google DeepMind, mente profunda, señalan simplemente que es muy posible, es probable, dicen, es más que posible, es probable que en un mundo con recursos infinitos sería extremadamente incierto lo que ocurriría. En un mundo con recursos finitos, y acá está lo de sustentable, hay una competencia inevitable por estos recursos, dijo Cohen. ¿Y qué pasa? Que lo que descubrieron es que en un futuro, salvo que se le informe a un robot que no puede herir a un ser humano, vamos a terminar en que correrá la existencia humana correrá el peligro de la extinción frente a los robots y la inteligencia artificial luchando por los recursos para automantenerse. Esto en momentos en que la mejor ola pintada nunca no lo hizo ni una mujer ni un hombre, lo acaba de hacer la inteligencia artificial, que una novela en Japón salió segunda en un premio que exigía novelas escritas en japonés y fue creada por inteligencia artificial. Es decir, cuando se dice no va a pasar nunca porque nosotros somos sensibles, nosotros tenemos sentimientos, esto no es que sea una invención distópica de Asimov o de otros. Esto es lo que están diciendo los científicos y me parece que puede tener razón, no solo porque son científicos, sino porque uno de los tres que trabajaba en Google, después de publicar este informe, fue despedido y Google impuso que no se asociara esa investigación al nombre de Google que lo había financiado. Esto era el final de un thriller que quería presentarles, que no es distópico, pero es el desafío que nos presenta, y por eso digo, la pata de la inteligencia artificial y de la tecnología y de los hubs tiene que estar presente en la cogobernanza de la cultura. Gracias y perdón por haberme exhibido. Muchas gracias, Hugo, por la presentación.